¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra plataforma Aldamir, nuevamente en la sección Nuestra Historia. Hoy vamos a conversar sobre el mandato británico, un periodo de 1922 hasta 1948, un periodo muy importante para la historia de Palestina. Y para eso vamos a conversar con Ricardo Marzuca. Él es académico del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio y felicitaciones a la Fundación y a ti fundamentalmente como directora de Aldamir de haber tomado esta iniciativa que cumple un rol fundamental en el educar y formar y poder transmitir y conservar la memoria de la historia justamente de Palestina y del pueblo palestino. Así que gracias y encantado de colaborar. Así es, Ricardo. Partimos con Rodrigo Carmi hablando sobre la Declaración Balfour, que fue muy importante, pero luego se termina esta Primera Guerra Mundial y comienza este periodo del mandato británico de Palestina. ¿Me puedes contar qué significa eso? ¿Qué territorios eran parte de este mandato? Sí, bueno, la figura del mandato fue una invención, primero, bueno puntualizar eso, una invención, digamos, de la recientemente creada Liga de las Naciones, después de los acuerdos de Versalles, digamos, por parte de las potencias europeas, y evidentemente, al articularse la Liga de las Naciones, se buscó una fórmula, ¿no es cierto?, para, fundamentalmente, franceses e ingleses, ¿no es cierto?, de mantener y proyectar los imperios que se estaban articulando desde el siglo XIX, los imperios coloniales. Los historiadores europeos, cuando tratan el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o el inicio de la Segunda Guerra Mundial, normalmente hablan de la era de los imperios. Ya hablan de la era de los imperios porque lo que hicieron Francia y Gran Bretaña es consolidar su posición colonial, apropiándose del Próximo Oriente, a través de una formalidad más elegante, ya no de colonialismo directo, porque recordemos que el presidente Wilson de Estados Unidos había proclamado el principio de la autodeterminación de los pueblos. Entonces no era muy bien visto un colonialismo directo, rudo, crudo, sino que se buscó esta figura de los mandatos basado fundamentalmente en una suerte de discurso orientalista, ¿no? Un discurso orientalista de esta separación entre Occidente y Oriente, entendido como lo entiende Edward Said, y que, claro, uno lee el artículo 22 de la Liga de las Naciones que crea los mandatos y plantea justamente que aquellos pueblos o territorios que estuvieron bajo imperios que se habían desmoronado con el fin de la Primera Guerra, particularmente en el caso que estamos tocando, el caso de desmembración del Imperio Turco Otomano, no estaban todavía posibilitados para autogobernarse y por lo tanto debían ser conducidos hacia el bienestar y hacia el desarrollo por potencias que ya estuvieran adecuadas y consolidadas en el mundo moderno. Entonces, parte del principio básico, entre comillas, de que la población que habita el territorio, ¿no es cierto?, árabe de esa zona del Próximo Oriente, era incapaz de gobernarse a sí misma, ¿te fijas? Entonces, indudablemente que hay una suerte de infantilización de la población para justamente aplicar el dominio, repartirse esos territorios de acuerdo, como lo decía el profesor Carmi en el módulo anterior, ¿no?, a los famosos acuerdos secretos Sykes-Picot entre franceses e Exacto. ingleses, donde se repartieron entre ambas potencias esa zona en función de sus propios intereses. La provincia que era conocida como Bilad de Sham, ¿no?, la llamada también muchas veces la Gran Siria, fue fracturada, dividida artificialmente, en función, como decíamos, de los intereses de las potencias europeas. Los franceses se quisieron quedar, ¿no es cierto?, con la zona de Siria y el Líbano, básicamente porque Francia tenía intereses desde incluso el siglo XVI de querer ser una suerte de protectora de las minorías cristianas en el Próximo Oriente. Eso incluso se había transado con el Imperio Turco Otomano ya debilitado en el siglo XIX, y por lo tanto se quedaron, ¿no es cierto?, fundamentalmente con esa zona de Siria y el Líbano, también por su salida al Mediterráneo. Recordemos que además los franceses en el Magreb, en la zona del norte de África, controlaban Argelia, controlaban Túnez y controlaban Marruecos, que fueron colonias hasta entrada ya la segunda mitad del siglo XX, digamos a mediados de los 50, Argelia hasta 1962, recién se independizaron. Y por su parte, Gran Bretaña se articuló, le interesaba fundamentalmente la zona Mesopotamia, el Irak contemporáneo. Irak quedó bajo justamente mandato británico, Transjordania, que se creó justamente por los británicos, y Palestina, ¿no? ¿Por qué Irak y Palestina? Y ahí podemos proyectar incluso por qué en pleno siglo XXI Estados Unidos ha tenido interés en
hacerse de Irak, cosa que ocurrió, ¿no es cierto?, con la invasión del 2003, Así y es. le ha interesado a Estados Unidos como potencia imperial también consolidar la hegemonía israelí en la región, ¿cierto? Porque el eje Irak-Palestino es un eje tremendamente estratégico desde el punto de vista geopolítico, y eso corre para Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la actualidad, y corrió para el Imperio Británico. Ahí hay que articular también la cosa de los mandatos con un elemento económico clave y fundamental, que es la penetración de las compañías de petróleo, ¿no? Hay que decir de que los británicos apenas se hicieron del mandato, comenzaron a través de la Iraq Petroleum Company a explotar el petróleo en Irak, y lo comenzaron a evacuar vía oleoductos, que uno pasaba por Siria y otro pasaba por Transjordania, hacia el puerto de Haifa, en Palestina, donde los británicos instalaron sus refinerías de petróleo. Toda esa zona se industrializó, y eso también nos permite comprender esta suerte de complicidad, ¿no es cierto?, de asociación de intereses entre el movimiento sionista y Gran Bretaña. No es casualidad que el primer administrador que pusieron los británicos, ¿no es cierto?, el primer gobernador que pusieron los británicos tomando el mandato sobre Palestina, el señor Herbert, ¿no es cierto?, que pertenecía a una antigua familia banquera sionista, y que vinculado con los Rothschild, a quien, ¿no es cierto?, ya se explicó en el módulo anterior, a quien fue dirigida la declaración Balfour. Ambas grandes familias financieras del gobierno británico estaban comprometidas y eran accionistas también de las compañías de petróleo que comenzaron a explorar y explotar el petróleo en el Próximo Oriente. Por lo tanto, hay una confluencia de intereses económicos, y obviamente todas las facilidades que podemos enseguida ir comentando dio el mandato británico a el sionismo para que colonizara el territorio de Palestina, tenía justamente el objetivo de asegurar en ese territorio un Estado, entre comillas, que sirviera de aliado y de resguardo de los intereses coloniales en la región. Fíjate que Teodoro Herzl, el fundador, o uno de los fundadores del sionismo, cuando escribió el Estado judío en 1896, es decir, a finales del siglo XIX, ya expresaba en su texto que nosotros seríamos una avanzada de Europa contra el Asia, seríamos una avanzada de la civilización contra la barbarie. Entonces, te fijas, ya se vislumbraba la posibilidad de que ese territorio fuera colonizado por población emigrara desde Europa, y el movimiento sionista fue articulador justamente de ese movimiento colonial que, en confluencia con los intereses británicos, decidieron justamente ceder de ese territorio al movimiento sionista, invisibilizando a la población palestina con el objetivo, ¿no es cierto?, de contar ahí con una entidad que resguardara los intereses coloniales. Así como se hizo para los intereses coloniales británicos, sabemos hoy en día que justamente Israel se consolida en la región porque es el guardián de los intereses norteamericanos en la región. Ricardo, se da una postura muy ambivalente de Gran Bretaña porque obviamente que durante la Primera Guerra Mundial había un cierto acuerdo con los árabes, ¿no es cierto? Con Lawrence de Arabia, le prometía un hogar nacional para ellos, y la verdad que hay una serie de elementos que no se cumplen, que por otro lado se promete en la Declaración Balfour el hogar nacional judío. ¿Qué pasa cuando ya comienzan los mandatos con la población palestina que vivía en ese territorio y que era una mayoría? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el movimiento nacional palestino? Claro, bueno, evidentemente, como tú muy bien lo dijiste, la gran promesa, que está registrada además epistolarmente entre el jerife Hussein, que era el guardián de los lugares santos en la Meca, y el comisionado británico en Egipto, McMahon, ¿no es cierto? Eso está en los registros de la promesa británica de independencia de los árabes que se levantaran contra los turcos. Finalmente eso quedó archivado, y lo que operó justamente es lo que ya hemos venido conversando, que son la Declaración Balfour, que fue incorporada al mandato británico sobre Palestina. Esa declaración, de alguna u otra manera, se sancionó, se legitimó a través, ¿no es cierto?, de su incorporación al mandato británico. Y por otro lado, los acuerdos Sykes-Picot, que finalmente fueron la forma en que se fraccionó el territorio de acuerdo a lo que interesaba, ¿no es cierto?, a franceses e ingleses. Entonces, claro, el mandato, justamente los británicos lo que hicieron básicamente es imponer, ¿no es cierto?, un gobierno administrado en conjunto prácticamente, como te decía, con Herbert Samuel, que es uno de los primeros gobernadores, en connivencia con el movimiento sionista, básicamente con un aparato militar represivo, ¿no es cierto?, tremendamente potente, que básicamente lo que hacen los británicos es facilitar la concepción que el sionismo tenía para colonizar ese territorio, invisibilizando
a la existente población palestina bajo el viejo lema una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que es propio del lenguaje colonial. Los europeos cuando colonizaban los territorios usaban el concepto de terra nullia, de tierra vacía, de tierra baldía, porque lo que se hacía era deshumanizar e invisibilizar a las poblaciones originarias. Entonces, la modalidad sionista era obviamente un proyecto de colonización de asentamiento, ¿no es cierto?, de pureza étnica, basada fundamentalmente en una colonización blanca, y por lo tanto todo el despliegue que hace en la década del 20 y en la década del 30 Gran Bretaña cumple con el objetivo de crear una estructura orgánica, organizativa, administrativa, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, con apoyo económico, tecnológico, militar, laboral, desde el punto de vista educacional, se permite, ¿no es cierto?, que el movimiento sionista, a través de sus agencias operadoras, la Agencia Judía y el Fondo Nacional Judío, vayan adquiriendo gradual, lenta y sistemáticamente tierra, y por otro lado, estructuren todo lo necesario para articular un Estado desde el punto de vista de asambleas representativas, desde el punto de vista laboral. El movimiento sionista crea la Histadrut, que fue la sindical sionista, ¿no es cierto?, que excluía a los trabajadores y a los campesinos palestinos, no les permitía incorporarse, es decir, se articula una estructura paralela que excluía, que segregaba a la población originaria, que la invisibilizaba, que no la reconocía, y eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educacional. Ricardo, entonces, bajo este mandato, ¿cómo se articula el movimiento nacional palestino? ¿Cómo funciona bajo esta estructura? Sí, bueno, hay que pensar que indudablemente frente a la imposición del mandato británico y frente, digamos, a la colonización, la inmigración traída población de Europa, que va a ir increciendo en la década del 20, después en la década del 30, cuando se comience a desarrollar, ¿no es cierto?, el fenómeno del antisemitismo en Europa, que es un fenómeno europeo, no es un fenómeno propio a la población judía que vivía en Palestina, era población árabe que convivía con cristianos, con musulmanes, y por lo tanto Palestina era un territorio poblado básicamente por una población intercultural, multicultural, que tenía una identidad propia, donde las identidades eran múltiples y complementarias, donde la identidad palestina se articulaba con una identidad árabe, con la identidad cristiana ortodoxa o católica, musulmana. Entonces era un espacio indudablemente multicultural e intercultural, y ese espacio justamente que tiene esa naturaleza de integración, de convivencia, de coexistencia, es la que comienza a fracturar el mandato británico, imponiendo y facilitando una colonización de asentamientos sionistas que lo que hace es segregar, separar, invalidar, invisibilizar a la población originaria, imponiendo un modelo, ¿no es cierto?, de cómo es el modelo que finalmente de apartheid que se va a ir consolidando, digamos, durante la segunda mitad del siglo XX y a principios de este siglo. Entonces, bueno, el movimiento nacional palestino se articula justamente a partir de asociaciones de todo tipo, asociaciones sociales, culturales, políticas. Hay una gran creación de partidos políticos a inicios de la década del 30, básicamente todos no reconocidos. Los británicos se negaban a reconocer y a legalizar la creación de partidos políticos y de instancias representativas palestinas frente al mandato británico, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que hacían justamente, como lo comentábamos, con los órganos representativos que facilitaron, ¿no es cierto?, que formara el movimiento sionista. Entonces, en ese sentido, bueno, lo interesante acá, ¿cuál es el reclamo palestino? ¿Qué es lo que pedían los palestinos, ¿no es cierto?, frente a esta situación? Pedían, ¿no es cierto?, primero, el fin del mandato, que se cumpliera justamente con el objetivo que tenía el mandato, ¿no es cierto?, que era facilitar que las poblaciones originarias pudieran articular instituciones suficientes y necesarias para conformarse como estados independientes. En segundo lugar, pedían, ¿no es cierto?, que se le pusiera una cota, un límite a la inmigración que venía desde Europa, desde el exterior, ¿no es cierto?, la inmigración sionista. Y tercero, la articulación de un gobierno, de un solo Estado, un gobierno local, ¿no es cierto?, único, con un parlamento representativo de todas las poblaciones y comunidades que vivían en ese territorio. Por lo tanto, la respuesta palestina siempre fue una respuesta de integración, de convivencia, de coexistencia, incluyendo incluso la población judía que venía escapando desde Europa, digamos. A diferencia del modelo segregacionista, ¿no es cierto?, y excluyente que el sionismo quería imponer y que finalmente impuso por la fuerza, digamos.
¿Te fijas, Bueno, y Paulina? si vemos, por ejemplo, si analizamos la población judía en Palestina, por ejemplo, en 1922 era un 9,6%, ya en 1931 era un 17% y en 1945 llegaba al 31%. Es decir, cómo hay una llegada, una inmigración importante que va haciéndose durante, ¿no es cierto?, los primeros momentos luego de la Primera Guerra Mundial. Cuando se sacó la declaración Balfour a principios, ¿no es cierto?, por ahí en plena Primera Guerra Mundial, ¿no?, la población judía que vivía, como decíamos, en coexistencia y convivencia con la población palestina no era más allá del 5%, y las cifras que tú das son bastante exactas. Digamos, sobre todo la década del 30 se produce, como decía, por el aumento del antisemitismo, va a ir increciendo la presencia de población que llega de Europa, que es acogida además en el territorio palestino, pero que comienza a funcionar bajo el criterio excluyente y de segregación que impone, digamos, el movimiento sionista. Cuando se va a hacer la partición de Palestina, cuando el mandato británico entrega el problema que ellos mismos crearon, planificaron en connivencia con el movimiento sionista, se le entrega a Naciones Unidas en 1947, la población judía no era más allá justamente como tú dabas, de esa cifra de la Segunda Guerra Mundial, el 31%, o sea, era un tercio de la población, y la población palestina era 2/3 de la población, ¿no? Pero, sin embargo, justamente el dato británico va a reprimir los levantamientos palestinos, va a reprimir justamente la gran huelga palestina que se va a producir entre 1936 y 1939, que se llegó a ese punto porque la población palestina se dio cuenta que finalmente el mandato británico no iba a responder, no respondía, no había reconocimiento ni legitimidad como interlocutores válidos ante las organizaciones palestinas, y que finalmente los palestinos iban a terminar siendo una minoría en su propio territorio, y por lo tanto, frente al mandato británico, se levanta, digamos, esta gran revuelta, esta gran intifada, esta huelga general que duró 3 años, que los británicos reprimieron brutalmente, con miles de ejecutados, ¿no es cierto?, cientos de miles de heridos, con muchos exiliados. El movimiento nacional palestino se va a ver muy debilitado, básica y fundamentalmente por la represión con que operó el mandato británico, mientras tenemos también, por el otro lado, la creación de bandas sionistas, ¿no es cierto?, que comienzan a hacer operaciones de terrorismo, el Irgun, la banda Stern, la Haganá misma, que se va a convertir posteriormente, digamos, cuando se cree el Estado de Israel, se va a convertir en la IDF, en el ejército israelí, y que va a ser armada por los británicos. Fíjate que cuando termina el levantamiento palestino en 1939, y con un movimiento nacional palestino diezmado, lo que hacen los británicos es armar justamente a la Haganá, al movimiento militar sionista, pensando en utilizarla como milicia auxiliar en el conflicto, ¿no es cierto?, que ya estaba por estallar y que era la Segunda Guerra Mundial. Eso explica por qué el movimiento nacional palestino estaba debilitado y diezmado cuando llega, digamos, el tema de la partición y el conflicto de 1948. Así es, y el mandato británico de Palestina es otro momento importante en nuestra historia, y por eso te damos las gracias, Ricardo Marzuca, por haber conversado con nosotros, por haber conversado con Aldamir sobre este periodo tan importante para nuestra historia. Gracias por la invitación, Paulina. Feliz de participar, de seguir participando, y nuevamente las felicitaciones por esta instancia. Lo encuentro tremendamente importante y sustantivo para mantener la memoria del pueblo palestino que pretende ser borrada, ¿no es cierto? Los historiadores palestinos también hablan de esta suerte de memoricidio que pretende perpetrarse contra el pueblo palestino. Así que una instancia como esta siempre es bienvenida, valorada y felicitada. Así que gracias a ti, Paulina. De todas maneras, y estaremos en contacto.